Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Buenos días, querido Camilo. Un saludo muy especial a quienes conforman Contigo FM y fundamentalmente a su audiencia. Gracias por permitirme hablar de un tema que consideramos que es muy importante. Y consideramos que es muy importante primero por constatar la situación en la cual se encuentra el Distrito Metropolitano de Quito. En la construcción de esta normativa que acaba de ser aprobada por el Consejo Metropolitano por unanimidad. Que bueno, no hay trabajo conjunto de los concejales, no están peleándose. Eso la gente ve de buena manera también. En términos generales se trata de trabajar de forma conjunta, articulada, pero evidentemente es un espacio democrático en donde también las opiniones divergentes tienen que ser respetadas. Esta es la primera ordenanza que se aprueba, pero hay otras que están también en proceso y presentadas por el concejal Campaña. Sí, yo he presentado otras ordenanzas. Esta es una ordenanza que la trabajamos en la Comisión de Salud, de la cual yo soy parte. Esta es una ordenanza que había sido presentada en su momento por la concejala Brit Vaca, pero que fue trabajada sobre todo por esta comisión, por el que tengo ahora el honor de presidir, y que fundamentalmente, Camilo, contamos con el apoyo técnico de la Secretaría de Salud, de otras instituciones importantes, pero el aporte sustancial de 23 organizaciones de la ciudadanía. Entre esas organizaciones como la OPS, como Fundación Esquel, como las universidades que también participaron acá, o el Cabildo Cívico de Quito. Eso es importante porque la ordenanza sale desde los diferentes sectores, las propuestas, y esto pues permite que cuando llegue al Consejo Metropolitano pues sea aprobada y tenga el respaldo de la ciudadanía también. Sin lugar a dudas, este ha sido un trabajo en conjunto que ha dado sus primeros resultados. Y ya sobre el tema de salud mental, yo quiero decir que necesitábamos trabajar de forma articulada, coordinada, porque la situación lo amerita. Las cifras, mencionaba, en medio de este proceso, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad suscribió un acuerdo con Fundación Tandem Plural y obtuvieron la primera encuesta de salud mental del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora, preguntaba los datos. ¿Qué dice esta encuesta a propósito? ¿A quiénes se hizo? ¿Cuál fue el resultado de la muestra? Precisamente esa encuesta es la que nos ha servido de línea base para la aprobación de este proyecto. ¿Qué nos dice la encuesta? Datos alarmantes. El 24.7% de quienes vivimos en Quito tenemos problemas de la salud mental, concentrados básicamente en depresión, ansiedad y también en pánico. Otro dato alarmante. Depresión, ansiedad y pánico. Vivimos asustados acá, y alguien decía que el Día de la Felicidad no es tanto para los ecuatorianos, justamente por el problema de deudas, el problema de trabajo, el tema de la inseguridad, el tema de que estamos agobiados, estamos estresados. Sin lugar a dudas. A eso se suma, por ejemplo, que 93% tenemos estrés. Y el estrés está dado por múltiples causas. Las principales: la situación económica, el desempleo, la crisis, la pobreza, la falta de tiempo y también los problemas de las relaciones interpersonales. Otro dato alarmante es que el 71% tenemos problemas de irritabilidad. Y eso tiene que ver mucho con la construcción de ciudad que estamos realizando. Fíjate tú que todos los días tenemos molestias, por ejemplo, por la movilidad, porque tenemos conductores que no respetan a los peatones, que no respetan a los ciclistas, que se lanzan los carros unos a otros, que compiten en las calles y avenidas de nuestra ciudad y que evidentemente refleja esa exacerbación de la ira. Un dato que no podíamos dejar pasar es en cuanto a violencia de género. El 19% de las mujeres que viven en Quito han sido víctimas de violencia. 32% psicológica, 22% física, 15% patrimonial. 39% en el ámbito familiar, 8% en el espacio público y 6% en el ámbito laboral. 29% por un familiar, 24% por un desconocido y un 18% por su expareja.
Ahora, los problemas de la salud mental tienen como una de sus imágenes más dramáticas el número de suicidios. Yo quiero señalar que en el año 2022 se registraron 198 suicidios en la ciudad de Quito. Y cuando se le preguntó a las personas si han intentado suicidarse, el 7% de los quiteños han intentado suicidarse. Esta cifra además nos da una alerta que podemos comparar con el contexto internacional. México DF tiene una tasa del 3%. Hemos copiado lo malo de México, hemos replicado lo malo de México con el narcotráfico, con estas situaciones lamentables. Duplicamos la cifra, lo cual es penoso y es lamentable. Esta es la situación crítica que... Ahora, con este diagnóstico, Andrés, con esta encuesta, ¿qué medidas se están adoptando y se pueden hacer desde este proyecto de ordenanza metropolitana que fue aprobado por el alcalde y por todos los concejales por unanimidad? Este proyecto busca hacer una respuesta a esta realidad, porque además... Con recursos también, porque hay que trabajar en la prevención. Evidentemente. Hay que trabajar en 4 pilares fundamentales: la promoción, la prevención, la atención y la gestión comunitaria. En ese sentido también, frente a esta dramática realidad en que mencionaba que 1 de cada 4 personas que viven en Quito tienen problemas, contrasta las cifras con que apenas el 9% ha recibido tratamiento. Y de ese 9%, el 51% ha recibido tratamiento en los servicios privados, que se convierten casi en un lujo para la población en momentos de profunda crisis económica. Y el papel que desempeñamos las instituciones públicas es todavía muy minoritario. Por ejemplo, el municipio de Quito apenas de ese 9% ha atendido al 6%. Entonces, este proyecto lo que busca es extender los servicios sobre la salud mental. A propósito, ¿cómo logramos que la gente pueda tener acceso gratuito para consultas psicológicas, terapias familiares? El tema de la salud mental es muy preocupante. A veces uno no conversa con la familia, con la esposa, con los hijos, y es muy importante un abrazo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué problemas tienes? A veces en el trabajo, a veces en los estudios, hay dificultades. La economía no es de la mejor para las familias ecuatorianas. Es por eso de que estas cifras están revelando algunas realidades. ¿Esta se hizo solo en Quito o...? Solo en Quito, solo en el distrito. Porque sería bueno también comparar qué pasa en otras ciudades del país. Sería bueno tener una encuesta nacional. Eso ya sería responsabilidad del MSP, y ahí está precisamente el enorme desafío. Lo que tú mencionas, querido Camilo, es importante. Este proyecto de ordenanza además tiene 2 paraguas. Uno, el que yo ya he mencionado, y que tiene una óptica evidentemente terapéutica clínica. Pero hay otra que es importante, y es saber que existen determinantes sociales. Y determinantes sociales que a su vez tienen factores de riesgo. Por ejemplo, el desempleo, la contaminación, el ruido, todo ello va a repercutir en nuestra salud mental, y entonces el municipio tiene ahí un papel fundamental que cumplir, que es la constitución de entornos saludables. Por ejemplo, un Quito verde y azul va a repercutir notablemente en la mejora sustancial de la salud mental. Mira lo que tenemos, y la gente desde muy temprano está haciendo sus prácticas deportivas, entonces sí se debe pensar también en escenarios abiertos, en temas ambientales, donde la gente pueda practicar sus deportes libremente, y esto también es una manera de desestresarse también, caminar, trotar, hacer deporte. Sin lugar a dudas, y ahí también contempla el proyecto de ordenanza. Mencionaba que tenemos 4 pilares fundamentales. El primero de ellos, promoción, que significa campañas de sensibilización, educación, capacitación. ¿Cuánto se va a invertir para esto, por ejemplo? Importante será que se destine la cantidad suficiente para prevenir, evidentemente, los problemas de la salud mental y, evidentemente, problemas tan complejos como el suicidio. Yo quiero mencionar que ahí tenemos una enorme brecha, y yo he sido muy crítico, por ejemplo, que no puede ser posible que el 59% del presupuesto del municipio de Quito se destine a movilidad y que no tengamos ningún resultado favorable para nadie. Entonces es un modelo habría que evaluar, mejorarlo. Es un modelo costoso y es un modelo que pocos resultados nos ha dado, que además conlleva a que
se quite recursos a áreas sensibles como el área de la salud. 59%, esto equivale a ¿cuántos millones de dólares? Aproximadamente 350 millones de dólares. Estoy hablando del presupuesto de inversión del municipio de Quito. Entonces, es un gasto sustancial. Mencionaba que entonces hay que trabajar en la promoción, hay que trabajar en la prevención, en evitar, retrasar y reducir los factores de riesgo. Para ello hay múltiples ámbitos. Uno de ellos, el ámbito educativo. Fundamental. El municipio tiene unidades educativas en donde a través de los departamentos de consejería estudiantil tiene que cumplir su papel. Otro, el ambiente laboral. El ambiente laboral que debemos garantizar que los funcionarios que, por ejemplo, trabajan en el municipio de Quito, los más de 20.000 funcionarios... Es muy alta también la cifra. En algún momento se hablaba de reducir el gasto corriente del municipio y de sus empresas. Siempre será una meta tener mejores niveles de optimización, mayor inversión y menos gasto corriente. Necesitamos entonces funcionarios comprometidos, hospitalarios en la atención de la ciudadanía. Otros ámbitos, la familia, la comunidad, el deporte, la cultura, la recreación son fundamentales. El ámbito de la salud sexual y reproductiva y también la atención en emergencias, catástrofes y desastres. Hoy, el proyecto de ordenanza también ha ido construyéndose a la par de la política pública. Y quiero mencionar que además de la atención en las unidades de salud del municipio de Quito, que ya están fortaleciendo sus áreas de salud mental, hoy, por ejemplo, tenemos la posibilidad de contar con teleconsulta gratuita. Si cualquier ¿Cómo se puede acceder a eso? Al número 101, numeral 9, puede realizar el agendamiento y por lo tanto puede recibir terapia a través de teleconsulta. Pero también hoy existe un convenio suscrito con el ECU 911 que permite recibir atenciones de emergencia y por lo tanto atender de forma inmediata a aquellas personas que se encuentran en el intento suicida. Se ha dejado constancia de la competencia de la Secretaría de Salud para realizar nuevas investigaciones, nuevas análisis de data, para que esta primera encuesta sea permanente y además podamos garantizar que la toma de la política pública vaya acorde a la realidad que está atravesando la ciudad. La Secretaría de Salud tiene que construir en 180 días un plan de salud y ese plan de salud contiene elementos importantes. La necesidad, por ejemplo, de articular con Metro de Quito los subsistemas de transporte. Eso hace falta. El Metro de Quito. Ya es necesario y urgente, además, con los buses, con el trole, que haya esa conectividad, porque eso está requiriendo y que las líneas también de buses se sumen a esta iniciativa por el tema inclusive de la propia seguridad de los quiteños y la gente que utiliza este servicio moderno y seguro como es el metro, pero hace falta las conexiones y se ha demorado mucho. En algún momento se decía que va a ser inmediato, pero no llegamos a esa conectividad. Ese es un tema muy importante que tiene que ser considerado, que nosotros hemos exigido una respuesta rápida del alcalde. ¿Qué es lo que está pasando que no avanza esta situación? ¿Existen intereses de los transportistas? ¿Qué falta ahí para llegar a acuerdos? Intereses de por medio, existen intereses de por medio, pero también ha faltado el liderazgo de la Secretaría de Movilidad para que se construya esta reestructuración de las rutas y frecuencias. Esta es una exigencia. De hecho, yo escuché que esta misma semana el alcalde en sus enlaces de los días lunes reclamó públicamente a su equipo de trabajo por su ineficiencia a la hora de avanzar en el plan de reestructuración de rutas. Pero más allá de eso, es necesario identificar que las estaciones del metro en muchos países pueden ser el principal lugar donde se cometan los suicidios. Claro, así es. De tal forma que hay que tomar las medidas pertinentes. De la misma forma que dentro de este plan de salud hay que contemplar las medidas de coordinación, de implementación de infraestructura para el vallado de los puentes, que son también lugares con alta tasa de suicidio. Por ejemplo, el puente de Igualo o el puente del Chiche. Entonces, estos son los elementos, los compromisos además que tenemos nosotros como Comisión de Salud ahora, es desarrollar un proyecto de ordenanza de salud ocupacional y del trabajo y también pues una reforma
a la actual normativa que tiene que ver con el fenómeno biopsicosocial de las drogas. Por su parte, la Comisión de Educación tiene que desarrollar de urgencia el proyecto de ordenanza que tiene que ver con el acoso escolar, el bullying, que también tiene una evidencia notable en la salud mental y que, por ejemplo, le llevó a que una estudiante del Colegio Mejía se suicide en los últimos días. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.